Saludos, señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un día más a Galerías, una noche más estamos con todos ustedes. En esta ocasión para tratar un tema muy importante y que también en muchos aspectos es desconocido para todos los ciudadanos, para la mayoría de los ciudadanos, no tenemos por qué generalizar tanto. Vamos a hablarles de la Constitución Europea, nos vamos a adelantar incluso a los partidos políticos y antes de que ellos empiecen a explicar lo que es, para qué sirve, realmente, bueno, pues el por qué se ha firmado esta Constitución Europea, nosotros hemos querido hacer este programa sobre todo y fundamentalmente para informarles, para que conozcan ustedes un poquito más la Unión Europea y también, bueno, pues la Constitución Europea, cómo va a ser, para qué va a servir, qué beneficios va a aportar para España. Para ello están con nosotros, bueno, pues expertos en la materia, como siempre tenemos aquí en el plató. Por un lado está con nosotros Diego Varela, que es doctor por la Universidad de Londres en Políticas y profesor del módulo Jean Monnet de Gobierno de la Unión Europea. Muy buenas noches, Diego, bienvenido. También está con nosotros Stanislao de Costa, que es secretario general del Partido Popular y es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense. Muy buenas noches y bienvenido. Sí, buenas noches. Y por último está con nosotros Francisco Ramón, que es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración en Santiago de Compostela y máster en Comunidades Europeas y Unión Europea por el Real Instituto de Estudios Europeos de Zaragoza. Fran, bienvenido también y muy buenas noches. Buenas noches. Un poquito para empezar a hablar, sobre todo para entender la Constitución Europea que últimamente, bueno, pues está ahí en todos los medios de comunicación y que la mayor parte de la gente, entre a los que incluso como ciudadana me incluyo, pues desconocemos muchísimas cosas. Entonces, yo creo que para empezar algo de lo que más ha oído siempre la gente hablar es del Tratado de Niza. Tenemos que hacer un poquito de historia, remontarnos a hace unos años. Diego, se parte del Tratado de Niza para llegar a esta Constitución. ¿Qué bases se plasmaban en ese tratado? Pues el Tratado de Niza era un tratado que se hizo para adaptar el funcionamiento de la Unión Europea a la ampliación, es decir, unas instituciones que originalmente habían sido creadas para una unión de 6 países, la Comunidad Económica Europea inicial, se pretendían adaptar a una unión de 25 países o más. Actualmente ya son 25 los miembros, es posible que en el 2007 sean 27 y en el futuro probablemente suban por encima de 30. El Tratado de Niza lo que pretendía era simplificar el funcionamiento de la Unión Europea, democratizarlo y prepararla para esa ampliación. Lo que ocurre es que ese tratado fue muy criticado ya desde que se firmó, puesto que no había una voluntad clara de llegar a un consenso entre los Estados miembros. Y de hecho es un tratado que resultó ser un fracaso, puesto que prácticamente no va a llegar a entrar en vigor. Ya se reformó antes de que podamos ver sus verdaderos efectos. Cosca, después del Tratado de Niza, tengo que mirarlo porque si no yo me pierdo, surge el Consejo Europeo de Laeken, la Convención Europea, la Conferencia Intergubernamental. Todos ellos, ¿cuál era el propósito que seguían? El propósito y el objetivo de todos los tratados desde el 1957, el Tratado de Roma, es crear un conjunto normativo, normas que regulen la convivencia entre los ciudadanos europeos. Normas de carácter social, de carácter económico, de carácter político y también de carácter laboral. Se trata, por lo tanto, de establecer normas de convivencia que nos permita, ahora, en el caso de los 25 países de la Unión Europea, encontrar unas fórmulas para autogobernarnos. Del mismo modo que en Galicia tenemos un estatuto, que en España tenemos una constitución, ahora vamos a una entidad supranacional, es decir, más allá de las fronteras extintas de España, y se trata de encontrar criterios normativos, normas, leyes que nos permitan regularnos a nosotros mismos. Yo creo que así lo van a entender los ciudadanos, que creo que es el objetivo de este tipo de programas. Fran, al final llegamos a hace muy poquitos días en el que, bueno, se firma la Constitución Europea. Una Constitución Europea que la mayor parte de los ciudadanos, sobre todo, bueno, pues aquí en España, a lo mejor confunden porque la identifican con la Constitución que existe en España. ¿Es realmente así? ¿No es así? ¿La Constitución Europea es otra cosa? Bien, desde mi punto de vista, para mí debería de llamarse Tratado Constitucional,
Porque si bien podemos hablar de Constitución Europea, es una Constitución en un sentido más general, ¿no? El término adecuado sería Tratado Constitucional porque se adapta perfectamente tanto en la forma como en la materia, ¿no? Eso es básicamente. Y no sería una Constitución Europea porque no engloba toda Europa, sino que estamos hablando de 25 Estados miembros que son los que conforman la Unión Europea. Por eso creo que sería más correcto hablar de Tratado Constitucional de la Unión Europea. Diego, ya que hablamos y vamos a continuar durante todo el programa hablando de la Constitución Europea, realmente, bueno, como nos ha dicho Fran, es un tratado, la Constitución Europea. Sin embargo, se está dando una imagen diferente a todo el mundo, porque todo el mundo lo está considerando como una Constitución, identificándolo, como yo muy bien decía antes, precisamente, bueno, con la Constitución española, que nosotros como ciudadanos españoles es lo que tenemos ahí de referente. ¿Tú estás de acuerdo en lo que Fran comentaba? Estoy en parte de acuerdo. Efectivamente, la Constitución Europea es un tratado y se establece mediante un tratado entre los Estados miembros. Pero por otro lado, por su contenido y por su fuerza normativa, es una Constitución. A veces el debate de si se trata de una Constitución o de un tratado internacional, pues oculta unos intereses creados que hay a veces por parte, por ejemplo, de los estudiosos de la materia. Pensemos en una facultad de Derecho. Pues los del Departamento de Derecho Constitucional, pues lo que pretenderán es decir que estamos ante una Constitución y ganar ese terreno para sí mismos. Los de Derecho Internacional lo que pretenderán es ensalzar la parte que tiene de tratado internacional. Entonces, a veces este es un debate que a la gente no le aporta tanto como el entender lo que es el contenido de la Constitución Europea, lo que regula y cómo lo regula. Cosca, ¿cómo debemos entonces entender la Constitución Europea? ¿Como un tratado, como una Constitución, realmente como un cúmulo de las dos cosas? Yo creo que, aun estando de acuerdo tanto con Diego como con Fran, yo creo que en principio hay un acuerdo internacional y por lo tanto es un tratado. Pero una vez que sea ratificada por los países miembros ya podemos hablar de Constitución, si bien con ciertas salvedades. No ha habido un proceso constituyente, sí ha habido una convención constitucional formada, creo recordar que por 116 miembros y presidida por el antiguo jefe de Estado francés Giscard d'Estaing, y por lo tanto yo creo que nació como tratado pero va a ser Constitución, norma de normas, ley de leyes, para que así se entienda, y después en la jerarquía normativa va a estar en la cabeza de la jerarquía normativa, es decir, ninguna ley va a poder contradecir esa Constitución, esa norma de normas, ley de leyes, y por lo tanto, repito, nació como tratado pero creo que va a ser una Constitución una vez que sea ratificada. Y entonces todos los españoles debemos de entender, ya os la hago general, que conteste el que quiera, debemos de entender realmente, bueno, pues que dejando a un margen el tratado, es una Constitución en la que vamos a hablar luego más adelante de ello para que nos los expliquéis realmente cuáles son los valores que se van a plasmar ahí y lo que a mí como ciudadana, a nuestros espectadores como ciudadana, a vosotros como ciudadanos, bueno, pues realmente nos tiene que interesar. Bien, a mí me gustaría destacar que en la Constitución fundamentalmente se incorpora lo que es la llamada Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que hasta ese momento no se encontraba, era un tratado aparte, por decirlo de alguna manera, y asimismo se incorpora también el concepto de ciudadanía europea, que engloba a todos los ciudadanos que pertenecen a uno de los Estados miembros de la Unión Europea. Eso básicamente sería lo más característico desde el punto de vista del ciudadano, ¿no?, que supone una novedad con respecto al Tratado de Niza. Vamos a hacer una primera pausa, si os parece, porque, señoras y señores, es mucho todavía lo que nos queda por saber, por conocer de la Constitución Europea y de la propia Unión Europea. Así que hacemos una primera pausa y continuamos a la vuelta hablando de este tan interesante tema.